Hermanos amados, Dios les bendiga. Estamos dando inicio a este seminario doctrinal de este miércoles 2 de marzo. Queremos disculparnos por salir un poco retrasados por razones técnicas, pero esperamos en Dios que ustedes puedan ya estar en sus casas, los que no pudieron venir al templo, y vamos a iniciar nuevamente con una oración, ya que no estaban ustedes cuando oramos hace un momentito, para pedirle al Señor que Él nos guíe en esta noche y Él se glorifique. Padre, una vez más te damos gracias porque ya pudimos sintonizar en el Facebook, Señor, para aquellas personas que están en sus hogares y que participan cada miércoles, Señor, de este seminario. Aún de miembros de otras congregaciones, Señor, pero del cuerpo de Cristo que también se interesa. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a tiempo y tu palabra nos hable y nos edifique. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, en esta hora tener testimonio acerca de la palabra que tú tienes en esta noche. Te lo suplicamos con acción de gracias, suplicándote también, Señor, que pongas tu mano de sanidad en el que esté enfermo, en aquel que está bajo diferentes situaciones difíciles, que tu mano de poder se haga presente, Señor, en sus vidas. Te lo suplicamos, Señor, y bendice al grupo de tus hijos que ya se dieron cita aquí en el templo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a compartir siempre en la línea de el Espíritu Santo y todo lo que nosotros podamos realmente recordar, entender, pero lo más importante, practicarlo. Acerca del Espíritu, el tema es andad en el Espíritu, parte 1, porque creo que no nos va a dar tiempo hoy de poder verlo todo. Pero vamos a introducirnos en Gálatas, capítulo número 5 y verso número 13. Vamos a ver algunos versos de Gálatas que están en este contexto y que seguramente va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Solo quería chequear si los están escuchando bien los hermanos. Ya reportaron que sí. Muy bien. Entonces, Gálatas capítulo 5 y verso 13 nos indica lo siguiente. Les hablo así, hermanos. Solo déjenme quitar acá pantalla. Dice, porque ustedes fueron llamados a ser libres. Yo sé que su versión dice un poquito diferente, porque esta es la Nueva Biblia al Día, que es una paráfrasis, pero que nos ayuda a poder entender un poquito más claro. Dice, les hablo así, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque ustedes fueron llamados a ser libres. Pongámosle atención a esa frase. Pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Bueno, en este pasaje introductorio nos damos cuenta y el Señor nos recuerda que para libertad es que hemos sido hechos libres, ¿verdad? El Señor nos hizo un llamado a la libertad y uno pensaría, ¿libertad de qué? Pues indudablemente libertad del pecado. Acuérdense que éramos esclavos del pecado. Nuestra alternativa era pecar, pecar y seguir pecando. Y obviamente no estábamos, creo yo, muy conscientes que lo que se hacía desagradaba a Dios. Quizá en algunas ocasiones sí, en otras no. Así que el llamado a ser libres es importante, pero la pregunta que vamos a estar respondiendo es ¿cómo podemos nosotros ser libres de todas las influencias del pecado? Como dice aquí, ¿cómo evitar que la libertad que nos dieron en Cristo sea usada mal? Y en lugar de agradar a Dios,
como dice aquel apóstol, no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Como estoy sin micrófono, mis hermanos, espero que mi voz no es muy fuerte, si no se vienen a sentar aquí adelante, si fueran tan amables. Entonces, el llamado es a ser libres, así nos dice la Escritura. Un pensamiento interesante que podemos nosotros en esta noche meditar es que para andar en el Espíritu nosotros debemos de rodearnos de gente espiritual. Si nosotros no nos rodeamos de gente espiritual, no vamos a ser espirituales, porque la influencia que tenemos de personas que no son espirituales puede ser muy fuerte. Y entonces, aunque anhelemos, aunque luchemos, aunque lo deseemos, muchas veces es nuestro contexto, es las áreas donde nos desenvolvemos. Por esa razón, aquí hay padres de familia y es bien importante que los padres de familia sepan con quién se relacionan sus hijos, porque en el contexto de la iglesia, andar en el Espíritu no es solo para los adultos, sino que andar en el Espíritu es para todo aquel que ya nació de nuevo, incluyendo a los niños, a los jóvenes, las señoritas. Entonces, muchas veces hemos notado en la pastoral, en la experiencia pastoral, que en este tiempo los hijos, o mejor dicho, los padres no siempre saben dónde están los hijos. Y cuando no saben dónde están los hijos, entonces los descuidan y muchas veces eso va a hacer que los hijos, en lugar de andar en el espíritu, anden en la carne. Y vamos a ir viendo eso un poquito más adelante. Acuérdense que solo nos estamos introduciendo. Hay un verso que nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si ustedes quieren ver el verso, está en Primera de Corintios, capítulo 15 y verso número 33. Y el verso dice, no os dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces aquí tengo que enfatizar otra vez la importancia que los padres cuando envían a sus hijos al colegio, hoy no están llegando presencialmente, pero no tardarán esto en normalizarse completamente. Y cada uno de nosotros, los que hemos tenido experiencia en ir a dejar a nuestros hijos, solo los vemos bajar del vehículo o tal vez del bus, según sea el caso. Pero ¿qué va a pasar las 4, 5, 6, 7 horas adentro del colegio o de la escuela? No lo vamos a saber. Yo recuerdo que una de mis hijas tenía 3 años y la pusimos en una especie de, ¿qué sería? 3 años es menos de kinder, es a los 5, como pre-kinder era la cosa, ¿verdad? Por ahí, o nursery creo que es más. Pero ella deseaba estudiar porque veía que sus hijas, sus hermanas mayores, hoy sí está complicado el sonido y todo esto, ¿va? Pero espero que ya no hayan errores. Entonces les decía que en este colegio tenían cámaras en cada aula. Tenían 2 o 3 ayas, les llamaban, para cada clase. Entonces, parte de lo que le decían a uno, si usted quiere ver cómo está su hija, cómo se está desenvolviendo, cómo la tratan los maestros, pues venga a cualquier hora y desde la dirección le vamos a poner la pantalla y usted se queda todo el tiempo que quiera. Bueno, uno quisiera que así fuera, ¿verdad? O que ahora que el sistema es en los celulares, uno esté chequeando a sus hijos, pero eso es imposible.
Eso solo se da con chiquitos y en algún solo colegio. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para definir en nuestro corazón que los amigos inconversos que podamos tener no nos van a ayudar a andar en el espíritu? Compañeros de clase, compañeros de trabajo. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. Las malas compañías o compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, hoy más que nunca necesitamos saber quiénes son los amigos de nuestros hijos. Siempre los jovencitos quieren que les permitan salir solos. Hoy es muy proverbial ir a los centros comerciales. Bueno, por lo menos antes de la pandemia se miraban pandillas de jovencitos de 13, 14, 15 años en los centros comerciales sin padres. Entonces, tenemos que cuidar las malas compañías. Ahora, pensemos en los adultos. A veces nosotros todavía frecuentamos o podemos frecuentar personas que no son buena compañía y lo sabemos. Pero en lugar de evangelizarlos, más pareciera que ellos nos llevan al mundo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que la palabra nos indica para poder realmente andar en el espíritu. Porque acuérdense, el que no anda en el espíritu, no le queda otra alternativa, anda en la carne. Y el que anda en la carne, dice que la mente puesta en la carne, dice Romanos 8, dice que produce muerte. Muy bien, lo más cerca posible para que oigan. ¿Ustedes están escuchando, mis hermanos? Porque mi voz no es muy fuerte. Creo que solo a nivel de Facebook lo están logrando escuchar un poquito fuerte. Muy bien, desarrollamos un poquito el tema. Los límites de la verdadera libertad a la que hemos sido llamados se reconocen. Esta es una libertad que tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Los que nos establece la palabra. Muchos han entendido mal en este tiempo de tanta confusión doctrinal que la libertad a la que hemos sido llamados es que se permite todo. Y por eso nos damos cuenta que muchas veces hay cristianos que se llaman cristianos que no se diferencian casi en nada con la gente del mundo. Entonces, pero es porque muchas veces les predican o les enseñan de esa manera. Un detalle muy importante, la libertad que no reconoce límites se le llama libertinaje. La libertad que no reconoce límites se le llama libertinaje. Creo que tenemos que volver a pensar en la educación de nuestros hijos como familias cristianas, porque meditaba que muchas parejas de hoy, cristianas, jóvenes, lamentablemente se han dejado influenciar por la psicología moderna, que no es más que un esfuerzo humanista por tratar de trabajar, diríamos, un poco en la mente de las personas. De ahí viene de psique, es mente, y de ahí viene psicología, ¿verdad? Pero ¿qué dice la psicología moderna? No corrija a sus hijos, porque los va a traumar, ¿cierto? Eso dice la psicología moderna. Y por ahí a veces hacen el chiste en las redes, que yo sé que ustedes de vez en cuando entran a las redes, ¿verdad? Donde dice, mi mejor psicóloga fue la chancleta de mi mamá. Tenía tal pulso que cuando estaba haciendo algo mal, el chancletazo, ¿verdad? Tratando tal vez de decir de una manera muy, diríamos, jocosa, que la corrección en casa, que pone límites, ayuda a que el niño, el joven, el hombre, la mujer, ya desarrollado, sepa que en esta vida hay límites. Alguien dice que mi libertad
llega hasta donde empieza la libertad del otro, ¿cierto? Y las leyes sociales, incluso de las sociedades, tratan de lograr una convivencia adecuada. Pero a nivel de la palabra, nos vamos a dar cuenta entonces que la verdadera libertad a la que hemos sido llamados es que nosotros podamos decidir en esos límites que vamos a conocer por medio de la palabra y también la guianza del Espíritu. Vamos a entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Y entender también que la libertad que no reconoce límites en realidad es libertinaje. Aquí es o vivo un libertinaje cristiano, que se vive ahora en muchos lugares, muchas iglesias, o me voy al extremo legalista. ¿Dónde estará el equilibrio? Pues obviamente el equilibrio nos lo va a dar el Espíritu y generalmente es en el centro, ¿verdad? Si nosotros vemos un péndulo, ¿cuándo está el peso que establece el péndulo en equilibrio? Cuando llega al centro. Ahí alcanzó ese equilibrio. Muy bien. Fíjese que la Biblia siempre nos habla por medio del pueblo de Dios, en este caso el de Israel. El pueblo de Dios, todos tenemos claro eso. Y nosotros nos damos cuenta que Israel, antes de llegar a Egipto, pues Jacob con los 70 descendientes con los que descendió a Egipto, podríamos decir que vivían libremente, incluso eran como nómadas. Sus casas estaban en tiendas y yo creo que ellos estaban conscientes de un nivel de libertad. Sin embargo, conocemos bien la historia del Éxodo, que el pueblo de Israel llegó a ser esclavo. ¿Qué aprendemos de eso? Que nosotros que somos pueblo de Dios, si nos descuidamos, también podemos estar siendo esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestras tendencias, de nuestros malos hábitos, que muchas veces se vuelven pecado. Hay malos hábitos que terminan volviéndose adicciones, que no nos permiten vivir o andar en el Espíritu. Si nosotros pensamos un poquito en la preexistencia, creo que los que estamos aquí tenemos la idea clara de la preexistencia, que no es más que cuando nacimos. Yo nací un 15 de abril de 1960. Yo nací, pero mi espíritu, a esta esfera, mi alma y mi espíritu tomaron cuerpo en esa fecha, pero mi espíritu traía una vida mucho más larga, quizá de miles de años, no lo sabemos, igual que ustedes. Entonces, en esa preexistencia nosotros éramos libres, porque a la larga vamos a entender que la verdadera libertad se mueve más en la esfera del Espíritu. Por eso el que anda en el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo controle su espíritu, su alma y su cuerpo. Ha conocido y está experimentando y está disfrutando la verdadera libertad en Cristo. Entonces, nosotros éramos libres seguramente en la casa del Padre, donde dice que el que oyó y aprendió, viene a mí, dice. El que oyó y aprendió, eso le hemos llamado la casa del Padre. Pero si éramos libres porque no había pecado, en esa preexistencia, de alguna forma que no recordamos, nos descarriamos. O sea, estábamos en el redil del pastor, pero hubo un descarrío. Yo sé que de repente por ahí van a venir las preguntas, pero vamos a tratar de concentrarnos en el tema. Fíjese que si nosotros, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Conocen ese pasaje? Es básico, ¿verdad? Pero decía el hermano Otto, si fuimos destituidos, es que un día, en algún momento, estábamos instituidos. Nadie puede ser destituido. Por ejemplo, si a ustedes les dan
trabajo donde los constituyen en un puesto a través de un contrato, están instituidos ahí en ese puesto. Si los despiden, los van a destituir, ¿no es cierto? Tenemos esa idea clara. Pero lo mismo, si nosotros en la preexistencia fuimos destituidos, porque generalmente lo vemos solamente a nivel de la tierra, pero fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en la tierra no teníamos gloria de Dios. Fue realmente en la preexistencia donde nosotros estábamos instituidos en la gloria de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Si no, apunte ahí sus preguntitas. También mis hermanos que ya están en el Facebook, apunte sus preguntas, porque cuando llegamos a las preguntas, se nos pasa el tiempo y no hay muchas preguntas. Bueno, entonces, fíjese que la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 25, que es un pasaje que confirma la preexistencia, nos dice lo siguiente: porque vosotros erais, eso es pasado, como ovejas descarriadas, le está hablando a cristianos, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué significa eso? Que un día fuimos pastoreados por el pastor y obispo de nuestras almas. Pero eso aquí en la tierra no pudo haber sido posible, porque mientras usted no llegó a Cristo, desde el momento que usted nació hasta el momento que usted llegó a Cristo, en ese periodo de tiempo usted no fue pastoreado por el obispo de su alma. Entonces tuvo que haber habido un pastoreo preexistencial. Y nadie puede volver a un punto donde no estuvo antes. Entonces nuevamente nosotros fuimos pastoreados por el obispo de nuestras almas, pero noten que dice, erais como ovejas descarriadas. Quiere decir que cuando fuimos pastoreados y no hubo pecado, y ahí nos viene la pregunta tremenda del pecado preexistencial, ¿verdad? ¿Qué nos descarrió? No sé si me estoy explicando. ¿Qué fue lo que nos descarrió? Pero lo cierto es que ahí había libertad, había guianza del Espíritu, había comunión con Dios, estábamos en la casa del Padre, a donde vamos a volver, que es nuestra esperanza, ¿no es cierto? Muy bien. Romanos 3:23 entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos habla entonces de esa destitución. Y que obviamente cuando nosotros venimos a la tierra, yo creo que muy bien también nos podemos identificar con el pródigo, esa famosa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que la podemos ver solamente como una enseñanza en la tierra, pero también podemos verla que ese pródigo, de alguna manera somos cada uno de nosotros, que salimos de la casa del Padre, venimos a la tierra, malgastamos nuestra herencia, hasta que el Señor nuevamente nos alcanzó. Pero nuevamente podemos estar en Cristo malgastando nuestra herencia como pródigos. Somos pródigos que no estamos llegando a la casa, sino estamos ahora en Cristo regresando a la casa del Padre. Ese concepto maravilloso en la palabra que muy pocos lo miran y otros no lo creen, indudablemente nos da a nosotros una diferente perspectiva mientras pasamos por esta tierra, que ustedes saben que es un lugar intermedio porque no es nuestro destino final. Así que vamos a volver a la casa del Padre, pero mientras estemos en la tierra, lo que nos pide el Señor es que andemos en el Espíritu. Pero nos vamos a dar cuenta otra vez, si volvemos a Israel, que cuando Israel era esclavo de Egipto, acuérdense que Egipto era el imperio más grande de ese tiempo. Su ejército era el más poderoso de ese tiempo también. Entonces Israel era imposible que un montón de esclavos con mentalidad de esclavos
sin equipamiento militar, sin armas, hubieran podido hacer una revuelta para liberarse. Así que Dios realmente trabajó en una forma sobrenatural con Moisés para poder liberar a su pueblo, que es una enorme figura de lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque acuérdense que el faraón de este mundo es Satanás, que el Señor lo reprende. Y dice que éramos esclavos de él, cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Este mundo es el Egipto, de donde el pueblo de Dios tenía que salir. Pero noten ustedes que si el Padre no hubiera preparado al Hijo y no lo hubiera enviado con la misión de rescate, no nos hubiéramos podido liberar de la esclavitud del pecado. Entonces, noten cómo nuevamente el pueblo de Israel o el ejemplo de Israel nos ayuda a entender que nosotros realmente para nuestra liberación, por eso la palabra redención es comprar a un esclavo de un mercado de esclavos. En ese tiempo se vendían esclavos y Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros, equivalente a su sangre preciosa, para ser libres. Por eso Pablo otra vez, en el verso que empezamos, dice, fuiste llamados a ser libres, pero no usen la libertad para darle rienda suelta a sus pasiones, que es lo que sucede mucho en las iglesias. Tristemente, hermanos, yo creo que hoy más que nunca nosotros, sabiendo que el tiempo se acorta, tenemos que ser más honestos nosotros con Dios. A veces nos cuesta ministrarnos para buscar la ayuda de los ministros, pero por lo menos deberíamos de ser honestos con Dios y con nosotros mismos para saber si nuevamente nos hemos metido en una esclavitud al no andar en el espíritu, sino andar en la carne, y también estar conscientes que por fuerza de voluntad no podemos liberarnos. Así como Israel no podía salir de Egipto por sus propias pistolas, solo con su deseo de salir de Egipto, tampoco nosotros podemos salir de aquello que todavía nos puede tener atados, porque ¿quién realmente es completamente libre? Buena pregunta. Si todavía hay ataduras, si todavía hay cosas que nos atan, ustedes recuerdan que un método para enseñarle a los elefantes en los circos hacer ciertas cosas, son cosas muy sencillas, como por ejemplo amarrar la pata de un elefante a un estaca. Realmente la fuerza del elefante puede hacer librarse del estaca, pero continuamente desde niños, desde pequeñitos, niños no, desde pequeñitos los elefantes los amarran y entonces ellos en su mentalidad ven tan fuerte el estaca que llegan a creer que el estaca es más fuerte que la fuerza que ellos tienen ya siendo unos animales tan grandes. Entonces, aunque podrían ya grandes quitar la estaca e irse y ser libres, así hay muchos cristianos que hay pequeñas cosas que los tienen atados y creen que no hay posibilidades cuando solo luchan por ellos mismos. Muy bien, avancemos otro poquito más. Fíjense que es maravilloso saber cómo Dios preparó a Moisés para este papel, pero no fue Moisés el que libertó al pueblo, sino que fue la sobrenaturalidad de Dios la que libertó al pueblo y lo sacó de Egipto, como la sobrenaturalidad de lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Dios le enseñó a Moisés cómo sacar al pueblo sin armas, porque lo sacó sin armas, solo con la sobrenaturalidad de aquellas 10 plagas, se recordarán ustedes. Luego también le enseñó cómo usar la vara, que a nosotros nos habla también del poder del Espíritu Santo para pelear las batallas que necesitamos pelear en este tiempo. Le enseñó cómo usando la vara podía abrir el mar rojo, no por su propia fuerza, sino que precisamente
por la sobrenaturalidad de Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a decidir a andar en el Espíritu, tenemos que entender que va a haber un aspecto muy importante que es lo sobrenatural, que es el Espíritu dentro de nosotros. Por eso dice, andad en. Otras versiones dice, andad por el Espíritu. Porque es a través de Dios en nosotros, Dios Espíritu Santo, que vamos a poder nosotros ser libres. Ahora, noten algo. Qué difícil es que Israel, una vez se abrió el Mar Rojo, cruzaron en tierra seca, se cerró el Mar Rojo y mató a todo el ejército de Faraón. Y podemos visualizar que Israel estaba de un lado del mar y lo que quedó todavía del ejército, que tal vez no entraron todos al mar, ¿verdad? De Egipto, estaba allá del otro lado del mar, lo separaba el mar. De tal manera que Israel podía decir que era libre de Egipto en ese momento. Estoy hablando de la historia del Éxodo. No había manera que ellos regresaran a Egipto porque ya no se iba a volver a abrir el Mar Rojo. Dios puso esa distancia de agua o esa masa de agua, pero cuando ellos empezaron a caminar en sus diferentes jornadas, como que tipifican las jornadas nuestras en Cristo, noten que ellos seguían con mentalidad de esclavos, deseando lo de Egipto, los ajos, las cebollas, hasta decían, aquí nos vamos a morir y ni tumbas hay, allá en Egipto sí iban a haber tumbas. Y hoy la arqueología pues no muestra mucho que hayan habido tumbas para los esclavos que construyeron las pirámides, pero ellos estaban del otro lado. Entendamos nosotros, ya estamos en Cristo, ya nacimos de nuevo, pero podemos todavía tener una mentalidad de esclavos, sujetos a cosas como ancestros, heridas del pasado no sanadas, amarres de cualquier tipo, yugos y cuánta cosa sabemos nosotros que nos puede afectar en nuestra alma, que nos dificulta andar en el Espíritu. ¿Cómo vamos a salir entonces de la esclavitud? Porque el que está esclavo no va a poder andar en el Espíritu, no va a poder disfrutar de la libertad verdadera del Espíritu. Entonces entendamos que no va a ser por voluntad humana. Muchos creo que luchan continuamente con su fuerza de voluntad y se frustran. Especialmente el religioso que no conoce el poder del Espíritu Santo, que no vive en llenura del Espíritu Santo, lucha por ser mejor persona. Pero es el Espíritu el que va a hacer el trabajo. Entonces, nosotros debemos de entender que va a ser por medio del Señor. Cuidado entonces con que nosotros desperdiciemos la herencia, desperdiciemos lo que nos han dado, porque recuérdense, si volvemos otra vez a la historia o parábola del pródigo, el pródigo desperdició la herencia, era hijo, pero desperdició la herencia. Y llamativo que el otro hijo que se quedó en la casa tampoco disfrutó la herencia. Este no la desperdició, pero tampoco la disfrutó. Entonces en las iglesias hay pródigos que están por regresar o ya regresaron y que probablemente van a disfrutar de la herencia si se disponen a hacerlo. Pero también está llena de hermanos del pródigo que teniendo la herencia no la disfrutan también. Muy bien. Las luchas con los bajos deseos de nuestra alma. ¿Se acuerda que dijimos que nuestra libertad no es para caer presa de las batallas o de las pasiones de nuestra alma? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos amados, que ya en Cristo podemos retroalimentar las pasiones del pasado, las bajas pasiones del pasado. Creo que nosotros tenemos que estar muy conscientes de cómo o qué fue lo que vivimos en el mundo. Porque claro, tradicionalmente dicen
En Cristo todo ya pasó. En Cristo todo ya fue perdonado a través de la sangre de Cristo, pero hay adentro en el alma cosas que todavía hay que entregar, que todavía hay que rendir, todavía hay que renovar la mente. Y hay muchas cosas que una vez nacimos de nuevo, si nosotros nos descuidamos, siguen haciendo daño. Entonces, otra vez volvemos al punto que los ambientes, porque miren hermanos amados, todos quisiéramos trabajar donde el jefe, las secretarias, los contadores y todos los que trabajan en esa empresa fueran buenos cristianos y que anduvieran en el espíritu, ¿verdad? Pero no, la mayoría le toca trabajar en ambientes complicados, ambientes de pecado, ambientes de gente inconversa. Y si no es el trabajo, es el estudio, y si no es cualquier lugar donde nosotros nos movamos, incluso cuando el cristiano va de vacaciones, ¿qué va a encontrar? ¿Un hotel cristiano? Va a encontrar personas temerosas de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, nuevamente esos ambientes nos pueden retroalimentar. Yo sé que hay aquí dos jovencitos, pero ¿qué sucede cuando alguien se va al puerto y encuentra que las mujeres se visten o ya no se visten, sino que se desvisten, diría yo, ¿verdad? Y que lo que usan es casi nada? ¿Qué puede hacer un cristiano que tiene todavía bajas pasiones? Porque hay una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Que va a esos lugares y se queda viendo. Se está retroalimentando, está alimentando su carne. Y acuérdense que el león come carne. Y Satanás dice que es como un león rugiente viendo a quien devora. O sea que Satanás sabe quién está engordado con carne. Bueno, no se necesita salir de casa. Las series, la televisión, todo el cine, los libros, cuántas cosas, ¿no? Pueden retroalimentar esas bajas pasiones, los ambientes. ¿Ha notado usted que cuando alguien se pone muy terreno, es decir, pensando solo en las cosas de la tierra, su mente solo está en las cosas de la tierra? O sea, cuando alguien está muy terrenal, su nivel es terrenal, en el sentido que estamos en la tierra, pero nosotros debemos aprender a elevarnos de las cosas terrenales. O sea, que no nos controlen. Y es tan sencillo como que el trabajo nos controle, el estudio, los hobbies, los deportes, que no necesariamente son malos, salvo que nos controlen. ¿Por qué hoy los patojos que tienen acceso a eso pueden pasar, dicen ellos, desestresándose 4 horas jugando futbolito en esas maquinitas? ¿Cómo se llaman? Ya ni sé ni cómo se llaman esos juegos electrónicos. Dice, no, pero si es fútbol. Sí, solo que ya te quitó 4 horas del día. Y ustedes saben que todo ese tipo de cosas, de accesorios, son altamente adictivos, como los celulares, ¿verdad? Todo está diseñado en el sistema para que realmente nosotros estemos más a nivel de la tierra. Y entonces todo lo que pensamos, todo lo que viene a nuestra mente es terrenal. ¿No será que cuando venimos al templo por eso no logramos entrar a la alabanza, a meternos con Dios? Pero cosa contraria sucede cuando, como en Romanos 8:5, si me acompañan a Romanos 8:5, dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan. ¿Nota? Los que viven conforme a la carne, y esto no solamente en conversos. Fíjense que nos ayuda mucho
quitarnos la idea que lo carnal es solamente lo sexual. Obviamente lo involucra, pero lo carnal va a ser todo lo que nos baje a la tierra, todo lo que nos mantenga muy arraigados en la tierra a tal punto que hasta quisiéramos, si fuéramos muy honestos, Señor, espérate, mejor vente dentro de unos 10 años porque yo todavía tengo muchas cosas que hacer aquí, ¿cierto? Porque nos atrae tanto la tierra, es tan atractiva, especialmente si a alguien le está yendo muy bien, pero lo terrenal involucra también lo que es carnal. Y entonces dice, de las cosas que son de la carne se ocupa, más los que conforme al Espíritu, y noten que dice, los que viven conforme al Espíritu, en contraposición con los que viven conforme a la carne, de las cosas del Espíritu. Entonces, alguien que va a andar en el Espíritu, pues obviamente es un hombre o una mujer espiritual. Y lo que le agradan son las cosas del Espíritu. ¿Por qué será que dentro de nuestras reuniones, salvo las de los domingos, ¿verdad? Porque es muy socorrido que en todas las iglesias, los domingos la gente va a la iglesia grandota a hacer su ritual o a una iglesia cristiana como hijos de Dios a hacerle culto a Dios. Pero llama la atención que pasa toda una semana y el que no es espiritual no se ocupa de las cosas del Espíritu. No ora, no lee la Biblia, no alaba, no adora, no sirve. ¿Entienden? Su inclinación es para lo de la tierra. Entonces, Romanos 8:5 y todo ese capítulo, pero especialmente los primeros versos, nos ponen a nosotros contra la espada y la pared. Dice, la mente puesta en la carne es muerte. De una vez así lo dice. La mente puesta en el espíritu es vida y paz. No hay para dónde. Si no tenemos paz es quizá porque nuestra mente está puesta en las cosas de la carne. Entonces note usted que nosotros vamos a poder medir si estamos andando en el espíritu, si las cosas del espíritu nos atraen. Y va a ser muy práctico. Enciendes la tele u oras. Apagas la tele y lees la Biblia. Apagas la tele y vas a orar con tus hijos antes de que duerman. Cosas muy prácticas, ¿no? Dejas el jueguito para poder hacer algo en familia, orar juntos por una necesidad o sencillamente pidiéndole al Señor que les dé guianza en todo lo que la familia va a hacer o un miembro de la familia que necesita hacer ciertas cosas. Oran juntos. Realmente surge de dentro el anhelo de las cosas del Espíritu. Va a depender si vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Muy bien. Tratando de ir redondeando el tema, porque no sé por qué se pasa tan rápido y hoy empezamos 10 minutos tarde. Veamos algunos aspectos del que anda en el espíritu. El que anda en el espíritu o en lo espiritual, ya dijimos, solo en lo espiritual piensa. Es su prioridad. Obviamente trabaja, obviamente hace todo lo que necesita hacer, pero su mente siempre gira. Si se le acerca un compañero de trabajo, cuando él siente al minuto ya le está hablando del Señor. A la voz solo de eso me hablas. Pero es lo que le sale normalmente. Fíjese que un bonito ejemplo es que aquellos que han tenido la oportunidad de subir en un avión saben que cuando uno está en tierra, pues todo es escala natural, las casas, los edificios, la pista, los otros aviones. Pero en el momento en que despegue el avión y se va levantando y levantando y levantando y levantando, y miran ustedes por la ventanilla, lo que se miraba a escala natural se vuelve chiquitito, ¿no? Las casas pequeñas, los edificios pequeños, los avioncitos, los carritos, todo chiquito. Entonces, de la misma manera, nosotros los hijos de Dios debemos, hermano, de aprender a elevarnos en las esferas espirituales.
para que lo de la tierra ya no sea tan importante. A mí me ha pasado algo y me identificaba con esto porque mis primeros viajes en avión me gustaba ir en la ventanilla para ver qué bonito y esto y lo otro. Ahora no me llama la atención porque veo que en pocos minutos ya no se mira nada que sea atractivo. Entonces, si nosotros aprendemos a elevarnos en el espíritu, hermano, lo de la tierra ya no nos va a ser atractivo. No sé si me estoy dando a entender. Lo que aquí nos atrae, qué bonito. Arriba en las alturas espirituales ya no es importante. Por eso alguien ha dicho también que nosotros somos águilas, ¿verdad? No gallinas. Porque las gallinas en los patios, vea usted que solo está rascando, buscando gusanitos, mirando para abajo. Mientras que las gallinas no vuelan, ¿verdad? Siempre están a nivel tierra, buscando lo que necesitan. Mientras que las águilas aprenden a planear y vuelan aprendiendo cómo son las corrientes. Y no es casualidad que el espíritu sea viento, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos las corrientes del espíritu y lo de la tierra sean las cosas que tengamos que enfrentar. Si aprendemos a volar, van a perder realmente el valor tan grande y tan importante que nosotros le demos en la tierra. Y ojalá que cuando el Señor venga nos encuentre así, ¿verdad? En esas esferas y en esos niveles espirituales. Veamos algunos beneficios de andar conforme al Espíritu. Romanos 8:1, siempre ese capítulo de Romanos dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que para los que andan en la carne sí hay condenación, no eterna, pero sí el andar en la carne les va a llevar a condenación. Hoy oía a alguien que trataba de explicar lo delicado de caer en pecado sexual, sea hombres o mujeres solteras, hombres o mujeres casados, porque es un pecado, ya sea de fornicación o adulterio, que se peca contra el propio cuerpo. Entonces me impactó mucho esta frase. Este ministro decía, Dios te perdona el pecado sexual, porque Dios lo perdona. Cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios perdona el pecado. Pero como es un pecado que afecta al propio cuerpo, dice, estás perdonado, pero generalmente tienes que vivir con las consecuencias. No sé si me doy a entender. Es el único pecado, dice la Biblia, que se peca contra el propio cuerpo. Y ese tipo de pecado realmente conlleva, diríamos, consecuencias de tipo espiritual. Porque en Primera de Corintios, déjeme ver si lo encuentro rapidito, capítulo 6, déjeme ir ahí en unos momentos, ya que el tiempo se me está yendo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16. Dice, voy a leer desde el 15. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? Esa es una frase que hay que entenderla. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? Es Pablo hablándole a los corintios, porque lamentablemente los corintios se habían convertido, pero venían de una vida de promiscuidad sexual terrible en ese tipo de ciudades romanas. Eso significa que si Pablo les está escribiendo eso es porque sabía que estaban cayendo en libertinaje. De ninguna manera. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Y noten ustedes que dice, porque dice la escritura, los dos serán una sola carne. O sea que el pecado sexual
ya sea de adulterio o de fornicación, lo que trae es un amarre espiritual. Y eso la mayoría de las personas no lo saben o no lo quieren saber. Y trae consecuencias terribles. Dice, en cambio, en contraposición, el que se une al Señor se hace un espíritu con él. Entonces, los llamados a andar en el espíritu es a evitar todas estas cosas que van a producir consecuencias terribles muchas veces. Si algo destruye el alma y destruye también los cuerpos, aún con enfermedades, son personas que con promiscuidad sexual desde muy jóvenes viven muchos años en esos ambientes. Realmente se vuelven personas avejentadas, pero no solo en el cuerpo, sino que adentro, por la consecuencia de ese tipo de pecado. Volviendo a Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu. Note que es un mandamiento. Está en un tiempo verbal que se le llama imperativo. Y normalmente los imperativos no se negocian. El Señor dice, id y haced discípulos. No, Señor, es que no puede. No, Señor, que tal cosa. No, Señor. Dice, id y haced, imperativo. Aquí dice, andad. No nos deja chance a negociar. En el espíritu, perdón. Y no satisfagáis, otra versión dice, y no satisfaréis como consecuencia. El que anda en el espíritu no satisface la concupiscencia. Concupiscencia son los deseos exacerbados de la carne. Por ejemplo, la gula. ¿Qué es la gula? Es un pecado donde la persona come más allá, exageradamente más allá de lo que necesita. Eso es un pecado. Y es un deseo de la carne. No una hamburguesa, 5 hamburguesas. No 8 onzas de carne, 2 libras de carne. Esa es gula. Y es de alguna manera apetito de la carne. Es una concupiscencia, es un deseo exacerbado. Pero claro, hay muchos deseos exacerbados de la carne. Entonces dice, andad en el espíritu, como un mandamiento. Y como consecuencia, no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque vas a andar volando, espiritualmente hablando, y las tentaciones de abajo no te van a traer, aunque te van a llegar de todas formas. Ok, ahora Gálatas 5:17. Yo me voy a tomar unos minutitos. Siempre Minor nos indicará cuántas preguntas tenemos por ahí. Si hay, todavía no hay, entonces seguimos avanzando. Me levantan la mano si tienen algunas preguntas ustedes para ir midiendo. Todavía no hay preguntas. Ok, entonces sigamos avanzando. Hay una, muy bien. Una, dos, una. Ok. Porque la carne, miren qué interesante esto, codicia contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. O sea, es una batalla. Alguien le ha llamado que es como una guerra civil interna entre la carne y el espíritu. Y estas cosas se oponen la una a la otra. Pero miren qué produce esto. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué está diciendo? Que muchos piensan que son libres. Pero en realidad o hacen lo que el espíritu les pide o hacen lo que la carne les pide. No sé si ya lo notaron. Por eso dice, de tal forma que ustedes no hacen lo que ustedes quieren. Por ejemplo, aquel que dice, bueno, yo estoy haciendo esto en la carne porque yo creo que no es malo y justificando su mente lo que está haciendo, lo que está siguiendo son lineamientos de la carne. Mientras el que está haciendo lo que le agrada a Dios, tampoco está haciendo lo que quiere, sino que lo que le agrada al Espíritu, que sabe lo que le agrada a Dios. Entonces, notemos que de los carnales se ocupa el diablo.
aunque sean hijos de Dios. Si no, notemos que Pedro era hasta apóstol, ¿verdad? Y se acuerda cuando el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Se acuerda? Eso quiere decir que aunque nosotros seamos hijos, podemos ser carnales. Y lo tremendo que el enemigo se puede ocupar de nosotros. Cuando somos carnales, le estamos abriendo la puerta al enemigo para que nos afecte. Y termina esta frase diciendo de los arrepentidos, es decir, aquellos que al darnos cuenta que hemos caminado en la carne, nos arrepentimos, que es un cambio de mente, se ocupa Dios. De los carnales se ocupa el diablo. De los arrepentidos, que ojalá que todos acá en esta iglesia local seamos arrepentidos, ¿verdad? Carnales arrepentidos. Y el carnal arrepentido se vuelve espiritual. Y entonces se va a ocupar el Señor de nosotros. Gálatas 5:18, viendo los beneficios de andar en el Espíritu, nos dice que el que anda en el Espíritu va a ser guiado. Y lo dice de esta manera: mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, hermanos amados, el que se deja guiar por el Espíritu, en realidad es porque ya decidió andar en el Espíritu. Y podríamos catalogarlo como un hombre, una mujer, un joven, una señorita espiritual. Porque tenemos que entender que el Espíritu Santo no guía carnales, porque tampoco se dejan. El Espíritu Santo va a guiar personas espirituales. Por eso muchas veces uno dice y tiende a confundir si las ideas que uno tiene es guianza del Espíritu o son ideas de uno. Si uno es carnal, lo más seguro es que uno tiene ideas carnales que parecen buenas, atractivas, especialmente para obtener más ganancias, para hacer ciertas cosas, pretendiendo que podemos hacerlo. Pero el que se deja guiar por el Espíritu Santo, el tal es un hombre y una mujer espiritual. Al carnal siempre lo van a guiar sus deseos. Entonces aprendamos a discernir nuestros propios deseos de la guianza del Espíritu. Tal vez el ejemplo más bonito que se puede encontrar para graficar esto en el Antiguo Testamento es el río de Dios de Ezequiel. ¿Se recuerdan ustedes que en esas 4 posibilidades que hubo cuando medían 1000 pies y el agua llegaba del río de Ezequiel a los tobillos? El profeta podía estar todavía en sus 2 pies y hacer lo que caminara donde quisiera. Y el agua solo hasta los tobillos. Miden otros 1000 a las rodillas. Todavía el agua le permitía caminar o no caminar, moverse para acá. Todos los que hemos entrado a un río o a una piscina sabemos que se puede hacer eso. Llega a los lomos, pero cuando llegó al 4.º nivel, dice que ya era profundo. Yo lo leo aquí en Ezequiel 47:3, si ustedes lo quieren apuntar, dice: y saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano y midió 1000 codos e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 hasta las rodillas, otros 1000 hasta los lomos, pero me interesa el verso 5, 47:5 de Ezequiel, dice: y midió otros 1000 e iba ya el arroyo que ya no podía pasar, porque las aguas se habían alzado, es decir, se había elevado el río, se había profundizado, y el arroyo no se podía pasar sino a nado. Entonces, nuevamente el río de Ezequiel, que lo podríamos tipificar como las corrientes del Espíritu, solo cuando flotamos, ya no podemos poner los pies porque ya no se puede. Esa persona va a ser llevada y conducida, guiada por el Espíritu, hacia donde Dios quiere. Eso es riesgoso. Por eso, hermano amado, mucho cristiano carnal permanece así porque se siente que controla su vida, controla sus proyectos, controla sus decisiones. Pero el que va en el río de Dios, flotando, ya no puede hacer nada.
Incluso si hay peligros, se tiene que encomendar a Dios. Por eso pensemos muy bien que lo que necesitamos nosotros, por eso yo siempre he pensado que la fe entraña riesgo. Riesgo humanamente hablando, porque nosotros generalmente tenemos temores. Por ejemplo, alguien que va flotando, el Señor le puede decir, vas a ir a tal país, vas a hacer tal cosa. Y a uno le puede parecer en la medida que uno lo está razonando una locura. Pero el espiritual que logra dejarse guiar por el río de Dios va a llegar a donde Dios lo quiere usar. Un ejemplo muy bonito se da también precisamente con Elías, ya casi terminando. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, léanlo en casa porque es bastante largo. Recordarán ustedes que el profeta Elías, cuando el Señor lo usó para que en Israel no lloviera por 3 años, Dios le dijo, esa es guianza, en el arroyo de Dios, vete al arroyo de Querit. Y ahí tomó agua y le llevaron los cuervos carne y pan, ¿se acuerdan? Él llegó a un lugar que tal vez era medio desierto, ¿verdad? Haber dicho, bueno, señor, aquí hay bastante agua, pero yo tengo hambre. Ahora ustedes se imaginan qué impacto para el profeta Elías, que los cuervos que comen carne le llevaban carne y le llevaban pan, pero el arroyo se secó. Ya cuando estaba más tranquilo, fresco el lugar y todo, comiendo, se le secó el arroyo. Entonces el Señor le dijo, siempre flotando. Bueno, ahora te vas allá con una viuda. Haber pensado Elías, esta viuda debe tener plata. Me va a atender bien. ¿Qué si lo que encuentra es una viuda con un poquito de harina, con un puchito de aceite, que iba a ser su última torta para después pensar en que ella y su hijo se iban a morir? El profeta haber dicho, Señor, ¿y cómo me traes aquí? Estoy tratando de dramatizar un poquito esto, pero a veces así son las cosas cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que pueden parecer las circunstancias tan raras, tan locas, tan complicadas, y que quizá al principio van a causar dudas, hasta dolor quizá, pero el profeta recibe guianza, le da instrucciones a la viuda, usted conoce lo que sucedió, el tremendo milagro que sucedió. Pero después, este hombre termina en una cueva, después de una gran victoria. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí en esta cueva, Elías? Y se le manifiesta de diferentes formas, pero con esto le quiero ejemplificar a usted que andar en el Espíritu puede significar cosas que naturalmente a nuestra mente no son lógicas, pero que para Dios son lógicas. Y tenemos que irnos preparando para vivir en ese tipo de ambiente, para que nosotros podamos darnos cuenta que andar en el Espíritu nos va a mostrar el poder del Evangelio, el poder de Dios. Decía el hermano Otto en una ocasión, el poder del Evangelio en Cristo debe producir mutaciones en nuestra alma. En otras palabras, si el Evangelio de Cristo no nos muta, no nos cambia para realmente entender que en Cristo una atadura de muchos años se puede romper, un ancestro se puede cortar, un yugo se puede podrir. Si no vivimos eso, o no nos ha amanecido, o caímos en una religiosidad, o estamos viviendo en la carne y eso no nos está ayudando. Bueno, yo lo voy a dejar ahí, a ver si hay algunas preguntas, por lo menos aquí hay una, si me imagino que vamos a manejar el micrófono para que aparezca
o no sé cómo lo vas a hacer. No sé si se va a oír, Maynor, no, ¿verdad? Bueno, tú sabrás. Buenas noches, hermanos. Que les bendiga. Tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, lo que sé, el único pecado que no perdona Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es: ¿el Señor también perdona lo que es la iniquidad? Bueno, tiene que perdonarla. Ah, bueno, yo sigo aquí con esto. Tiene que perdonarla porque indudablemente nadie fuera salvo. Porque la iniquidad, yo creo que cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos alcanzó también, ¿verdad? Entonces, considero yo que el Señor la puede perdonar si hay arrepentimiento. Ahora, el pecado con el Espíritu Santo, pues obviamente ya hemos entendido que es atentar contra el Espíritu de gracia. Entonces, yo creo que para ser puntual, considero que sí, porque imagínate si la iniquidad no puede ser perdonada, eh, la sangre de Cristo no sería eficaz en esto, ¿no? Entonces, yo en lo personal que considero que sí. Ahora, el problema es cuando ya un salvo empieza a incursionar, incursionar, y entrando primero en pecado, llega a la iniquidad, ¿verdad? Pues ahí la cosa se puede complicar. Acuérdense que hay una involución donde se puede llegar a morir dos veces, es decir, morir espiritualmente. Y ahí es una apostasía irreversible, donde el que la alcanza, los dos veces muertos de Judas, ya no hay chance. Amén. ¿Habrá algo, Minor, a nivel de, yo estoy tratando de chequear aquí si encuentro alguna pregunta? No sé si mi hermano Francisco logró ver alguna ahí. Ah, sí. Leamos Primera de Corintios, creo que lo leímos 6:18. Dice, para mi hermano que hizo la pregunta, dice, eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo. Es lo que quisimos explicar. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces, el texto es muy claro ahí en Primera de Corintios. Ahora, lo que sucede es que nosotros hemos entendido que fornicación es solamente tener relaciones sexuales sin estar casados, pero es mucho más amplio, porque la palabra del texto griego es porneía, de donde viene pornografía, pero todavía es más amplia porque habla de todas las contaminaciones sexuales. Ese es el concepto. Entonces, cuando habla de fornicación, no solo habla de relaciones fuera del matrimonio, habla de adulterio y habla de toda contaminación sexual. Por eso es mucho más amplia. Por eso decíamos que el pecado sexual, las consecuencias que tiene es que peca contra su propio cuerpo. Por eso no nos extrañe que en ciertas áreas de pecado sexual que se vuelve aberrante, hasta hay enfermedades incurables. ¿Por qué se dan esas enfermedades incurables? ¿Por qué hay tantas enfermedades de tipo sexual? Que obviamente la persona que se contagió con ese tipo de enfermedad se arrepintió, el Señor le perdonó, pero su cuerpo está sufriendo las consecuencias. Muchos no se han dado cuenta, por lo menos en Estados Unidos, que es un buen ejemplo de la Sodoma de estos tiempos. Han encontrado más de 20 enfermedades venéreas que pueden llevar a la muerte a la gente. Entonces, eso no se sabe en estos países. No solo es el SIDA, sino que hay otro tipo de enfermedades que se contraen por contagio sexual, que pueden ser completamente complicadas y terminar hasta en la muerte de la persona. Pero no se les publicita mucho, ¿verdad? Entonces,
Pero dejemos lo físico, que también ya es peligroso. El amarre espiritual. De eso casi nadie habla. Por eso cuando un esposo en una locura, estoy hablando de un esposo cristiano, por ser carnal, por deslizarse, cae en adulterio, es probable que él se arrepienta, que arregle las cosas con su esposa, pero el amarre está ahí. Entonces hay que ministrar eso. Pero el tema no es solamente de eso, así que no sé si hay alguna pregunta más aquí. Sí, hermano Francisco, tal vez con micrófono. ¿Tenés ahí micrófono, por favor? Porque creo que... Pero un poco siempre relacionado con el tema, sí. sobre también el adulterio del alma. Sí, adelante. Sí, no te decía, está relacionado con andar. Sí, realmente muchas personas creen que con no caer en adulterio físico, todo está bien. Pero la mayoría de adulterios físicos, es decir, que se consuman, empiezan en adulterio del alma. ¿Qué es el adulterio del alma? Cuando, voy a poner un ejemplo X, dos compañeros de trabajo, porque muchos adulterios se dan en los trabajos. No sé si sabían ustedes eso. Cuando un esposo y una esposa están teniendo problemas, muchas veces en los matrimonios, en sus matrimonios, empiezan a hablar con compañeros. Y empiezan a hablar, sí, mira, a mí me pasa esto, están almorzando, pasa esto, pasa lo otro, y de repente se va fortaleciendo esa amistad. Pero ni en la mente de ella ni en la mente de él está el caer en adulterio. Sin embargo, a través del tiempo empiezan a buscarse, platicar, y es como una plantita, ¿verdad? Que esa plantita, los que han sembrado un maíz, saben que tarda varios, ¿cuánto tardará más o menos el maicito para que salga la primera hojita? ¿Un mes? ¿3 semanas? Pero esas 3 semanas, nadie sabe que la raíz, que la semillita está ahí en la tierra. Entonces, ese periodo es como de incubación, donde esas personas se están acercando, se platican, y de repente dicen, vamos a tomarnos un helado. Ya salen juntos, pero todavía no tienen deseos sexuales. Pero llega un momento en el que si la esposa ya no se arregla para su esposo, sino se está pensando frente al espejo en su amigo, entre comillas, y él también ya no está pensando en su esposa, sino está pensando en su amiga, que qué buena confidente es, que qué especial. Eso se le llama adulterio del alma, que sí puede llegar en el momento que la plantita empieza a salir, puede ser el equivalente de un adulterio físico. Por eso hay que cuidarse mucho. Yo en lo personal considero que un hombre cristiano debe cuidarse mucho de tener amigas afuera. Su mejor amiga debe ser su esposa. Porque muchos cristianos alegan y defienden la idea de tener amigas. Pero si esas amigas se van haciendo cada vez más cercanas y hay problemas en el hogar, todos los que podemos hacer, diríamos, un análisis forense de un adulterio, vamos a encontrar ese tipo de cosas, cómo iniciaron. A eso se le llama adulterio del alma. Aquí hay unas preguntas. Dice Miqueas 7:18. Creo que hace precisamente por la pregunta, hermano Luisito, no la voy a leer, pero si la quiere buscar, hermano, 7:18 dice que Dios hay como tú que perdona la iniquidad. O sea, ahí está muy claro, ¿verdad? La pregunta, Salmo 103:3, Él es que perdona tus iniquidades. Entonces, obviamente, ahí está muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo estoy tratando de ver acá. Creo que, pastor, ¿cuál es ese pecado del cuerpo? Creo que sí, ya lo contestamos y de ahí creo que no hay ninguna otra. No sé, mis hermanos, tenemos o ya no tenemos tiempo, pero son 5 minutos tenemos si surge alguna pregunta de ustedes antes de terminar o de repente mejor oramos, no sé.
Si no hay una pregunta más, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si la cámara todavía está chequeando, May. ¿Sí? Pongámonos de pie, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos... Sí. Oramos y después aquel que trajo una ofrenda la puede depositar. O sí, yo creo que aquí están pasando, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, una vez más dándote gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que el anhelo de nuestros corazones, de los que estamos aquí, de los que están conectados en internet, de aquellos que oigan esta enseñanza, sea decidirnos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, a elevarnos en medio de nuestras tormentas. Cuando el sol se oscurece, ayúdanos, Señor, por el Espíritu a llegar más arriba de nuestras propias tormentas y saber que arriba veremos al sol de justicia. Ayúdanos, Señor, a entender que en el río de Ezequiel solo el que flotaba y el que se anime a flotar realmente podrá ser guiado por tu Espíritu Santo, aunque su propia mente no entienda. Aunque las circunstancias parezcan, Señor, contrarias, sabemos que cuando nos dejamos guiar, cuando, Señor, permitimos que seas tú el que tome el control de nuestras vidas, entendemos, Señor, que estaremos cumpliendo tu voluntad. Y quizá lo que no entendemos en ese momento, lo vamos a entender después. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que vinieron esta noche aquí al templo, los que también se conectaron, que esta palabra sea de edificación y que nos permita reflexionar lo peligroso que es seguir andando en la carne, descuidando, Señor, echando quizá a perder nuestra herencia, volviendo a ser esclavizados del pecado por decisión propia y sabiendo que hay consecuencias que pueden ser muy delicadas. Que el anhelo de nuestros corazones sea el andar en el Espíritu y descubrir que cuando lo hacemos, no solamente cumplimos tu voluntad, agradamos a tu corazón, sino que hay beneficios maravillosos para nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Bendice esta ofrenda que se va a recoger en el nombre de Jesús. Amén y amén.